En el pequeño pueblo de Cebreros, en la provincia de Ávila, vivía Lucía, una joven recién casada que aún se encontraba en la dulce etapa de la luna de miel. Sin embargo, desde que se casó con su esposo, Javier, había notado un cambio inquietante en la mirada de su hermano, Marcos. No entendía el motivo ni la razón, pero la sensación de incomodidad crecía con cada visita que él hacía a su casa, que, para su sorpresa, se había vuelto casi diaria. Marcos no era un hombre que acostumbrara a molestar a nadie. Siempre había sido el típico hermano protector, un poco bromista y con un característico humor ácido que sacaba alguna que otra sonrisa incluso en los momentos más tensos. Pero ahora, cuando entraba en la casa, Lucía se sentía como si estuviera bajo un microscopio. Por eso, cuando él llegó una tarde, ella llevaba un vestido sencillo pero elegante, de un tono azul oscuro que realzaba sus ojos, y unos zapatos de tacón medio que hacía tiempo no usaba. Se había puesto un collar discreto, con un colgante de plata en forma de estrella, y sus labios, pintados de un rojo suave, daban un toque sutilmente sugerente a su apariencia, aunque ella solo quería pasar desapercibida. ¿Pero qué es eso?, preguntó Marcos, con una sonrisa que más parecía un ceño fruncido disfrazado. ¿El qué?, respondió Lucía, fingiendo despreocupación. ¿Ese vestido, que es, la reina del pueblo?, bromeó él. Aunque había una tensión oculta en su tono, ella se rió nerviosa y trató de cambiar de tema, pero Marcos insistía en que se relajara, que se comportara como una persona normal en su propia casa. Algo en su actitud había cambiado. Sus palabras tenían una mezcla extraña de preocupación y algo que no lograba descifrar. Javier, su esposo, estaba de viaje por trabajo la mayor parte del tiempo. Solo venía de vacaciones 1 o 2 veces al año. Por eso, la presencia constante de Marcos se volvió un hábito extraño para Lucía. Él incluso pasaba la noche en su apartamento, algo que antes no ocurría. Una noche, tras cenar juntos, ella se levantó para ir a dormir temprano, cansada y con ganas de soledad. Pero Marcos se negó. Nada de dormir ahora, que no siempre podemos estar solos, hermana, dijo con una sonrisa torcida. Además, llevas 6 meses sin ver a tu marido, hay que aprovechar. Lucía, cansada, se retiró a su habitación, y justo en ese momento, Javier la llamó por teléfono. Era su rutina diaria, ese instante en que sus voces se encontraban cruzando kilómetros. Mientras hablaba con su esposo, desahogándose por la distancia y la soledad, escuchó unos golpes en la puerta. «Era Marcos, ¿quieres algo?», preguntó ella, sin mucho ánimo. «Quiero hablar contigo, solo 2 palabras», respondió él, serio. «Vale, pero que sean rápidas», dijo ella, ajustándose el camisón que llevaba puesto, un detalle de seda que se adhería a su figura sin ser vulgar, dejando entrever sus curvas con delicadeza. «No, mejor en la habitación», ordenó él, y ella, algo desconcertada, entró. Marcos la miró intensamente, y su voz era baja, casi un susurro. «Escuché todo lo que le dijiste a Javier». Lucía sintió que se le congelaba la sangre. ¿Cómo era posible? ¿Quién le había dado derecho a espiarla? ¿Cómo?, preguntó con voz temblorosa. «Te escuché», repitió él. «Todo. Y no puedo permitir que te sientas sola o necesitada cuando yo estoy aquí». Ella se quedó sin palabras, confundida y asustada a partes iguales. Quiso poner distancia, pero en ese momento solo pudo pensar en cerrar la puerta y dejarlo fuera, aunque no quería expulsarlo de su casa en plena noche. «Marcos, esto tiene límites», dijo finalmente. «No necesito que estés pendiente de mí así». Él negó con la cabeza, como si no comprendiera. «No soy un extraño. Soy tu hermano. Y como tal, no puedo dejar que te pase nada». Lucía decidió que era mejor cortar la conversación. No sabía cómo manejar esa nueva versión de su hermano, que aparecía y desaparecía con actitudes tan contradictorias. Al día siguiente, Marcos ya no volvió a visitarla. La tensión entre ellos se mantuvo invisible, pero palpable, como una cuerda a punto de romperse. Su madre, Carmen, notó el distanciamiento y un día, en una visita, le preguntó: «¿Qué pasa con Marcos? ¿Os habéis peleado?». Lucía intentó restarle importancia, pero la preocupación de su madre era evidente. Carmen no entendía por qué su hijo mayor se había alejado de su hermana justo cuando ella más lo necesitaba. Y Lucía tampoco lo sabía. Pasaron meses sin contacto, hasta que un día, sin aviso previo, Marcos le envió un mensaje. Quería verla, quería que abriera la puerta porque él iba a pasar por su casa.
Decía que quería presentarle a la mujer con la que estaba comprometido, que quería dejar atrás el pasado y olvidar los errores cometidos, que todo había sido una locura provocada por el alcohol y la confusión. Lucía, con una mezcla de nervios y curiosidad, aceptó. Fue a la casa de su madre, donde Marcos le esperaba con su prometida. La boda se celebró después, y aunque la vida parecía volver a la normalidad, Lucía no podía evitar recordar aquella noche, aquella conversación que había cambiado todo para siempre. ¿Por qué Marcos había cambiado tanto? ¿Qué secreto se escondía detrás de su mirada protectora y sus palabras ambiguas? La respuesta parecía estar a punto de salir a la luz, pero para eso, la historia apenas comenzaba, y justo cuando pensaba que todo podía volver a la calma, una llamada inesperada en mitad de la noche hizo que Lucía despertara sobresaltada. La voz al otro lado del teléfono susurró: no confíes en nadie, ni siquiera en tu hermano. Y así, el misterio apenas comenzaba. La madrugada en Cebreros se presentaba fría y silenciosa, como si el pueblo mismo contuviera el aliento. Lucía, todavía envuelta en su bata de seda color marfil, con el cabello ligeramente despeinado tras despertar, sujetaba el teléfono con una mano temblorosa. La voz del desconocido, apenas un susurro, había desaparecido, dejando un eco inquietante en la habitación. Por un instante, el reloj parecía haberse detenido, y la luz tenue de la luna que se colaba por la ventana dibujaba sombras que parecían moverse con vida propia. Lucía se llevó la otra mano al pecho, tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. ¿Quién habrá sido? ¿Una broma? ¿O alguien que sabe más de lo que aparentan?, se preguntó mientras se levantaba lentamente para mirar por la ventana. Las calles estaban desiertas, y solo el farol de la plaza emitía una luz amarillenta y parpadeante. En la penumbra, la silueta de su hermano Marcos apareció de repente, caminando hacia la casa de su madre, con paso decidido pero tenso. Lucía se vistió rápidamente, escogiendo un vestido ajustado pero sobrio, de color burdeos, que marcaba su figura sin resultar provocativo, acompañado de unos tacones elegantes y discretos. En su muñeca, el brazalete de plata que le había regalado su abuela tintineaba suavemente con cada movimiento. Se colocó un ligero maquillaje, resaltando sus ojos almendrados con un toque de sombra oscura y un poco de brillo en los labios, como para dar una imagen de seguridad, aunque por dentro sentía que la incertidumbre la devoraba. Decidió que debía seguir a su hermano. Algo en esa aparición nocturna y en esa llamada la empujaba a buscar respuestas. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Tomó su móvil y envió un mensaje rápido a Javier, su esposo, explicándole todo sin omitir detalles. Javier, al otro lado del teléfono, insistió en que tuviera cuidado y que no se metiera en problemas, pero también le recordó que confiaba en su instinto. Afuera, la brisa fresca movía las hojas de los árboles, y el aroma a pino y tierra mojada invadía el ambiente después de una ligera lluvia vespertina. Lucía salió con paso firme, cerrando la puerta de su apartamento con llave, y comenzó a seguir las pisadas de Marcos, que se perdían entre las callejuelas empedradas del pueblo. La noche parecía esconder secretos en cada rincón, y la sombra de la iglesia parroquial, con su campanario iluminado tenuemente, parecía vigilar cada movimiento. Marcos llegó hasta un viejo caserón en las afueras, una casa que había pertenecido a su abuelo, ahora vacía y algo deteriorada. Lucía se ocultó tras un seto de boy, observando sin ser vista. Su hermano abrió la puerta con una llave antigua y entró. Pocos minutos después, una figura femenina apareció, envuelta en una gabardina negra, con un pañuelo rojo que apenas dejaba ver su rostro. Se escucharon voces bajas, discusiones que Lucía no podía entender, pero una palabra llamó su atención: traición. De repente, la mujer salió apresuradamente, dejando caer un sobre en el suelo antes de desaparecer en la oscuridad. Marcos recogió el sobre con manos temblorosas y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo oscuro y peligroso estaba a punto de salir a la luz, y su hermano estaba en el centro de ese torbellino. Al día siguiente, en la casa de su madre, los encuentros eran tensos. Carmen, mujer de rostro amable pero con ojos que escondían preocupaciones profundas, notaba el cambio en la atmósfera familiar. Lucía, vestida con una blusa blanca y una falda lápiz gris, intentaba mantener la compostura mientras hablaba con su madre, pero la mente le daba vueltas a lo que había visto. ¿Y ese sobre?, preguntó Carmen, con cautela, tras notar la inquietud de Lucía. No sé qué contenía, respondió Lucía, mordiendo el labio,
pero creo que Marcos está metido en algo serio, algo que no quiere que sepamos. Marcos llegó justo en ese momento, con su habitual chaqueta de cuero y jeans gastados, pero con una expresión sombría que no encajaba con su habitual humor sarcástico. ¿De qué habláis?, preguntó, intentando sonar casual, pero su voz traicionaba nerviosismo. Lucía le lanzó una mirada intensa, como si quisiera desafiarlo a hablar, pero él se limitó a suspirar y apartar la mirada. No todo es lo que parece, dijo finalmente. Hay cosas del pasado que no puedo controlar, y que podrían arrastrarnos a todos. El silencio invadió la sala, mientras Carmen cruzaba los brazos y se preguntaba qué tormentas se avecinaban en la familia. Lucía sintió que esa noche, la línea entre la confianza y el secreto se había borrado para siempre. Y mientras Marcos se retiraba a su habitación, una sombra se deslizó por la ventana entreabierta, dejando caer un pequeño papel con una frase escrita a mano: no todo el que se aleja está perdido, pero algunos regresan para destruir. El misterio apenas comenzaba, y Lucía sabía que tendría que enfrentarse a verdades que pondrían en jaque no solo a su hermano, sino a toda su familia. ¿Estaba preparada para descubrir la verdad, aunque ésta la llevara al borde de la oscuridad? Solo el tiempo lo diría. El sol de la mañana iluminaba con fuerza la plaza de Cebreros, pero dentro del pequeño apartamento de Lucía reinaba una atmósfera densa, casi irrespirable. La joven, vestida con un vestido blanco de corte clásico que dejaba entrever sus hombros ligeramente bronceados por el verano, se miraba al espejo, ajustando un collar de perlas que su madre le había regalado en una ocasión especial. Sus labios, pintados de un rojo intenso, y sus ojos delineados con maestría, mostraban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Esa mañana, Lucía sabía que debía enfrentar lo que fuera, aunque el miedo intentara paralizarla. Después de desayunar con su madre, Carmen, quien lucía un sencillo pero elegante conjunto de camisa azul celeste y pantalones beige, ambas salieron hacia la casa de Marcos. Lucía llevaba en la mano el sobre que había encontrado la noche anterior, guardado con cuidado en su bolso de cuero marrón, un regalo de su abuela que siempre la acompañaba en momentos importantes. ¿Estás segura de querer hacer esto?, preguntó Carmen, con voz suave pero firme. Si lo que hay dentro es peligroso, podría complicar las cosas. Lo sé, mamá, respondió Lucía, apretando el bolso contra su cuerpo. Pero no puedo seguir viviendo en la incertidumbre. Marcos es mi hermano, y merezco saber la verdad, por muy dolorosa que sea. Al llegar a la casa antigua, la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente. El viento movía los postigos de las ventanas, creando un sonido que parecía un suspiro fantasmal. Lucía y Carmen entraron con cautela, observando cada rincón con atención. En la mesa del comedor, sobre un mantel de encaje, había varios papeles esparcidos. Lucía recogió uno de ellos y comenzó a leer en voz baja. Marcos, no puedes seguir ocultando lo que pasó aquel verano en Salamanca. La verdad saldrá a la luz, y no habrá manera de detenerla. No estás solo en esto, pero si sigues mintiendo, todo se derrumbará. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había ocurrido en Salamanca? ¿Qué secretos guardaba su hermano? Carmen se acercó y le susurró. Ese verano fue cuando desapareció tu tío Antonio, ¿recuerdas? Sí, respondió Lucía. Pero nadie habló nunca de ello. Pensé que había sido un accidente, pero parece que hay algo más. De repente, un ruido en el piso superior las hizo girar. Marcos descendió por las escaleras, con el ceño fruncido y una expresión de cansancio que parecía más profunda que el simple agotamiento físico. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó, intentando controlar un tono que rozaba la irritación. Necesitamos respuestas, dijo Lucía, mostrando el sobre con las cartas. Esto no puede seguir así, Marcos. El joven suspiró y se sentó en una silla vieja, acariciándose la barba incipiente. Su chaqueta de cuero descansaba sobre el respaldo, y sus ojos oscuros parecían cargar con un peso insoportable. Está bien, dijo finalmente. Os contaré lo que sé, pero debéis prometer que no lo diréis a nadie. Lucía y Carmen asintieron al unísono, conscientes de que estaban a punto de adentrarse en un mundo que podía cambiarlo todo. Marcos comenzó su relato. Aquel verano en Salamanca, él y su tío Antonio habían estado involucrados en algo más grande de lo que aparentaba. Un asunto con personas peligrosas, que implicaba dinero, engaños y traiciones. Marcos admitió que había intentado proteger a su familia manteniendo el silencio, pero ahora entendía que la verdad era inevitable. Mientras hablaba,
Lucía recordaba las noches en las que su hermano llegaba con miradas esquivas y sonrisas forzadas, y como esas visitas constantes a su casa ya no parecían casuales, sino parte de un plan para cuidar de ella, aunque de una manera confusa y a veces asfixiante. Al terminar la historia, un silencio pesado llenó la habitación. Carmen rompió el hielo con una broma, intentando aliviar la tensión. Bueno, Marcos, con tantas historias, parece que deberías tener tu propia serie de televisión. Se llamará Los secretos de Cebreros. Los tres rieron, pero la risa fue breve, como una bocanada de aire en medio de una tormenta. Antes de despedirse, Marcos entregó a Lucía un pequeño llavero con forma de llave antigua. Esto abre un baúl que está en la casa de nuestro abuelo, dijo. Encontraréis más pistas allí. Cuando Lucía y Carmen se marcharon, ambas sentían que la vida que conocían estaba a punto de romperse en pedazos. En el camino de regreso, Lucía no pudo evitar mirar su móvil. Un mensaje nuevo aparecía en la pantalla, pero no tenía remitente. Cuidado con lo que buscas, porque hay cosas que no deberían salir a la luz. La sombra del peligro se cernía sobre ellos. Y en el horizonte, una tormenta se acercaba, lista para desatar su furia. La tarde caía lentamente sobre Cebreros, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que se reflejaban en las ventanas de las casas de piedra. Lucía y su madre, Carmen, llegaron a la antigua casa de su abuelo, un edificio que parecía resistir el paso del tiempo con dignidad, aunque con las paredes cubiertas por hiedra y el jardín descuidado. Lucía llevaba puesto un vestido de lino blanco, fresco y sencillo, que dejaba al descubierto sus brazos bronceados y el sutil contorno de su cintura. En sus pies, unas sandalias de cuero marrón que crujían suavemente al caminar por el camino de grava. Su cabello suelto caía en ondas naturales sobre sus hombros, y un ligero brillo en sus ojos reflejaba la mezcla de nervios y determinación que sentía. Carmen, con su vestido azul marino y zapatos bajos de piel, caminaba junto a ella, intentando transmitir calma aunque sus gestos traicionaban una preocupación profunda. Ambas sabían que lo que estaban a punto de descubrir podía cambiar sus vidas para siempre. ¿Estás segura de que aquí está el baúl?, preguntó Carmen, mirando la fachada con cierta nostalgia. Marcos dijo que sí, respondió Lucía, apretando en la mano el llavero con forma de llave antigua que le había dado su hermano. Y si él lo sabe, seguro que es verdad. Entraron en la casa, el aire cargado de polvo y un olor a madera envejecida las recibió. El suelo de baldosas crujía bajo sus pasos, y los rayos de sol que se colaban por las ventanas iluminaban motas de polvo que danzaban en el aire. Lucía avanzó hasta el salón principal, donde una enorme chimenea de piedra dominaba la estancia. En una esquina, cubierto con una manta raída, estaba el baúl. Con manos temblorosas, Lucía insertó la llave y giró. El mecanismo chirrió, y la tapa se abrió lentamente, revelando un conjunto de objetos envueltos en tela y varios documentos amarillentos. Sacó un paquete con cartas atadas con una cinta de raso roja, y un viejo diario con la tapa de cuero desgastada. Mientras hojeaba el diario, las palabras de su abuelo cobraban vida. Relataba secretos de la familia, encuentros clandestinos y pactos ocultos con personas influyentes de Salamanca y Madrid. También mencionaba nombres que Lucía había oído en conversaciones susurradas, pero nunca había entendido su importancia. De repente, un ruido proveniente del piso superior las alertó. Carmen tomó la mano de Lucía con fuerza. ¿Quién será a estas horas?, murmuró, con los ojos abiertos como platos. Lucía dejó el diario sobre el baúl y avanzó hacia la escalera, seguida de cerca por su madre. Subieron con cuidado, y al llegar al pasillo, vieron una figura que se deslizaba rápidamente hacia la habitación de Marcos. Sin pensarlo, Lucía llamó: Marcos. ¿Quién está ahí? La figura se detuvo, y una voz femenina contestó desde la oscuridad: No deberías estar aquí, Lucía. La mujer apareció entonces, envuelta en una bata de seda negra, que acariciaba sus curvas de manera insinuante pero elegante. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos verdes destellaban con una mezcla de desafío y temor. ¿Quién eres?, preguntó Lucía, tratando de mantener la voz firme. Soy alguien que sabe demasiado, respondió la mujer. Y que ha estado protegiendo a Marcos, aunque a veces, proteger puede significar esconder la verdad. En ese instante, la puerta se cerró de golpe abajo, y un sonido metálico resonó en la casa. Carmen gritó, y la tensión se palpó en el aire, como si la misma casa respirara peligro. La mujer dio un paso hacia Lucía y susurró: No confíes en nadie. Ni siquiera en tu hermano. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, la figura desapareció por una puerta lateral,
dejándolas solas en el pasillo oscuro. El misterio se hacía más profundo, y la sensación de que estaban atrapadas en una telaraña de secretos crecía con cada segundo. En ese momento, el móvil de Lucía vibró con un mensaje nuevo. La verdad está más cerca de lo que crees, pero cuidado, no todos quieren que la descubras. Mientras la noche envolvía Cebreros, Lucía comprendió que su vida ya no sería la misma. La familia, el amor, la confianza, todo pendía de un hilo delgado y frágil, y en la oscuridad, alguien observaba. Esperaba el momento justo para actuar, el juego apenas comenzaba. La noche en Cebreros se extendía como un manto oscuro que cubría cada rincón del pueblo, y en el interior de la antigua casa de su abuelo, Lucía sentía como la tensión crecía con cada instante que pasaba. Había dejado el baúl abierto en el salón, con las cartas y el diario esparcidos sobre la mesa, pero su mente estaba atrapada en la figura misteriosa que había aparecido esa tarde. ¿Quién era aquella mujer de bata negra y ojos verdes que aseguraba proteger a Marcos, pero también la advertía de no confiar ni en su propio hermano? Vestida con un conjunto de pantalones oscuros y una blusa de seda color vino, que dibujaba con suavidad las curvas de su cuerpo, Lucía se movía por la casa con una mezcla de determinación y nerviosismo. Sus tacones negros resonaban sobre el suelo de madera, y el ligero aroma a jazmín que desprendía su perfume parecía contrastar con la atmósfera cargada y opresiva. Carmen, sentada en un sillón tapizado con motivos florales, parecía preocupada pero trataba de mantenerse fuerte para su hija. Su vestido azul marino y los pendientes de plata que llevaba brillaban débilmente bajo la luz de la lámpara, mientras sus manos se entrelazaban en el regazo. Lucía, dijo con voz baja, ¿crees que debamos llamar a alguien? ¿A la policía? Quizás, no, respondió la joven, con un gesto decidido. No todavía. Esto es algo más grande que nosotros, y si metemos a la policía sin saber qué nos espera, podríamos empeorar las cosas. En ese momento, el móvil de Lucía vibró de nuevo. Un mensaje sin remitente apareció en la pantalla: mañana, al amanecer. La plaza del pueblo. Allí sabrás la verdad. La incertidumbre y el miedo se mezclaban en su pecho, pero también una chispa de valentía que la impulsaba a seguir adelante. Sabía que no podía retroceder ahora. Pasó la noche sin apenas dormir, repasando una y otra vez las páginas del diario, intentando encontrar alguna pista que la guiara. Las palabras de su abuelo hablaban de acuerdos secretos y traiciones, de una red que se extendía más allá de Cebreros, tocando incluso a personas que parecían intocables. Al amanecer, Lucía se vistió con un abrigo gris claro que contrastaba con su cabello oscuro, y se calzó unas botas de cuero que le permitían moverse con agilidad por las calles adoquinadas. Salió de la casa de su madre con paso firme, mientras Carmen la miraba desde la ventana con una mezcla de orgullo y preocupación. La plaza del pueblo estaba desierta a esa hora, salvo por la figura solitaria que esperaba bajo la farola. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos claros que parecían esconder secretos antiguos. Lucía se acercó con cautela, sin perder de vista las sombras que se movían entre las casas. ¿Tú eres el que me ha enviado los mensajes?, preguntó, con la voz firme pero temblorosa. El hombre asintió y le entregó un sobresellado con el escudo familiar. Dentro encontrarás lo que necesitas para entender todo, dijo. Pero ten cuidado, porque aquellos que quieren que el pasado permanezca oculto harán lo que sea para detenerte. Lucía tomó el sobre con manos decididas, sintiendo que el peso de la verdad empezaba a caer sobre sus hombros. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las montañas, una sombra observaba desde la distancia, oculta tras un árbol. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Esto solo acaba de empezar, murmuró. Y nadie saldrá ileso. La historia de Lucía y Marcos estaba a punto de alcanzar un punto de no retorno, donde la familia, la traición y el amor se entrelazaban en una red peligrosa y mortal. ¿Sería capaz Lucía de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿O los secretos del pasado acabarían devorándolos a todos? El viento susurraba en la plaza, llevando consigo una promesa oscura. El próximo capítulo sería el más peligroso de todos.